Hola Alejandro, bienvenido a este live del día de hoy. Gracias por darle like. Vamos a esperar unos minutos en lo que se unen un poco más de personas. Ok. Hola, ¿qué tal? Saludos, Alison. Vamos a esperar un poco más. Total de espectadores. Hola Gael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí nuevamente en otro live de repaso. Muy bien, muchas gracias. Ya aquí preparado para seguir donde nos quedamos ayer de Historia Universal. Entonces van a estar interesantes los temas del día de hoy. Hola Nova, ¿qué tal? Saludos. Yo creo que esperamos 1 o 2 minutos y ya damos comienzo. Nova, ¿a qué hora termina su live? Yo creo que va a acabar como a las 6:30 aproximadamente. Todos los live chats están durando 1 hora y media, entonces pues sí vamos a estar aquí un buen ratito. Nova, después de las 6:30 empiezan otros. Sí, así es. Después de las 6:30 van a empezar otros lives. De hecho, eh, a las, a las 6:30, de 6:30 a 8, va a haber repaso de matemáticas y de 8 a 9:30 va a haber repaso de español. Hola, Wish Ali, bienvenida. Bueno, pues ¿qué les parece si ya damos comienzo en lo que se van uniendo más personitas? A ver, nada más quiero ver que se pueda ver bien la imagen. Yo creo que ahí está, ¿no? Espero que puedan verlo claro. Va a subir este live a YouTube, es que saldré y no podré estar en este. No, no te preocupes, Gael. Sí, la idea es que se suban todos los lives, entonces sí los vamos a estar subiendo. Ya con todo, empezando, está bien. Aprovechar aquí lo poco que vas a estar con nosotros, ¿no? Bye, Gael, muchas gracias. Cuídate, nos andamos viendo pronto. Bueno, pues bienvenidos todos a este live
de Historia Universal, donde vamos a estar platicando acerca de unos temas, como lo son, bueno, el día de ayer empezamos viendo lo que fue, lo que fueron los temas de el imperialismo y la Primera Guerra Mundial, y un poquito de la Revolución Rusa. Así que la idea es ahorita continuar con la otra parte, que es ver los temas de el, el mundo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y quizá un poco acerca de la globalización. Entonces vamos a comenzar primero con el tema de el mundo entre guerras, en lo que se van uniendo un poco más de los compañeros. Bueno, pues el mundo entre guerras fue un periodo que se dio, tal cual como su nombre lo dice, entre después de que haya culminado la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda. ¿Y qué pasó en este tiempo? Fueron dos acontecimientos muy importantes. El primero fue el surgimiento de regímenes totalitarios y el segundo fue la crisis del 29. Entonces, ahorita esas primeras preguntas van a ir referente a eso, así que hablaremos un poco de qué fueron los regímenes totalitarios. En primer lugar, fueron, digamos, formas de gobierno que se caracterizaron por ser extremadamente autoritarias, es decir, que anulaban mucho las libertades y los derechos de las personas. ¿Cuáles fueron estos regímenes totalitarios? Se dieron bastantes en muchos países. Por ejemplo, en Alemania se dio el nazismo y el principal dirigente fue Hitler. En Italia fue la corriente del fascismo y su líder fue Mussolini. Por ejemplo, en España también se dio el falangismo con Francisco Franco, en la URSS con Stalin y en Japón con Hirohito. Y bueno, básicamente todos los regímenes totalitarios tenían ciertas características en común. Hola Daira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Entonces, bueno, básicamente las características o todas estas cosas que compartían los regímenes totalitarios es que eran gobiernos autoritarios, eran gobiernos militares, anulaban cualquier tipo de derechos, libertades, eran extremadamente nacionalistas, extremadamente expansionistas también. Entonces, de hecho, los regímenes totalitarios fueron un antecedente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahorita les quiero enseñar algo rápidamente. Bienvenidos a todos los chicos que se están uniendo a live. Espero sean más personas y pronto estén participando. Bueno, ¿cuáles son estas características de estos regímenes? Les quiero enseñar una diapositiva rápidamente. Esta es de aquí. Creo que ya lo pueden ver. Todos estos gobiernos eran sumamente militaristas, eran nacionalistas, pero no un nacionalismo normal. Digamos que un sentimiento nacionalista o esta corriente del nacionalismo de manera ordinaria es este sentimiento de pertenencia a tu país, es decir, a tu nación, ¿no? Pero este tipo de nacionalismo agresivo exacerbado va todavía más allá. Es decir, que tiene ideas todavía más extremistas y por esa razón, pues se orilla, digamos, se da un paso al militarismo y
se empieza a luchar de otra manera por tu país. Antidemocráticos, lo que decíamos que son autoritarios, es todo lo contrario a la democracia. ¿Qué es la democracia? Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenida. Una forma de gobierno en la que, bueno, bienvenido, perdón, en la que el poder político recae en el pueblo, o digamos es la democracia, el poder de muchas personas. En cambio, en una autocracia, en un autoritarismo, por lo general, el poder político va a recaer en una sola persona. Y este es el caso de los regímenes totalitarios. Lo que decíamos en la URSS, que se dio la corriente del estalinismo, en quien recaía el poder político, en Stalin. Digamos, él era el dictador. En Alemania, Hitler, en Italia, Mussolini, etcétera, ¿va? Entonces, a eso se refiere lo de autoritario. Siempre se tiende a este tipo de prácticas, de formas de gobierno. Racistas, conservadores, sin respeto por los derechos humanos, expansionistas, es decir, territorialmente, y con un partido político único, que va de la mano con esta parte de que no hay democracia. Ahora, si volvemos a nuestra pregunta, espero que la puedan ver bien todos. Ahí está. Estábamos en la 21. Dice lo siguiente: Olin, ¿qué tal? Yeseret Plaza, también, hola, bienvenida a todos los que se van uniendo. Dice la pregunta 21, yo creo que dice bien. Dice: relaciona los siguientes, los sistemas políticos con su definición. Sistemas políticos: socialismo, nacionalsocialismo, fascismo, y luego aparece la definición. Inciso A: movimiento político de tipo totalitario y nacionalista que apareció en Alemania en la década de 1920. B: tipo de Estado ruso que administra los medios de producción y busca la eliminación de las clases sociales. O C: sistema político que se desarrolló en Italia, que concentró el poder en un pacto político y en su líder supremo. Yeseret, gracias por compartir el live. Hola, Geraldine. Entonces, vamos a ir relacionando cada régimen con su característica. La de la letra A, que dice movimiento político de tipo totalitario y nacionalista que apareció en Alemania en la década de 1920, pues ahí estaría más sencillo si apareciera tal cual el nazismo. Pero aparece esta parte de aquí, que es el nacionalsocialismo, que así se le llamó al partido alemán, nacionalsocialismo. Así que quedaría de la siguiente forma: 2A. De hecho, esta parte del nazismo tiene es la abreviación de, digamos, de toda la palabra que involucra justamente el partido político, que es el nacionalsocialismo. Entonces, este iría con lo de Alemania. Después, en el inciso B, que dice tipo de Estado ruso que administra los medios de producción y busca la eliminación de clases sociales. Hola, Aarón, ¿qué tal? Entonces, en esta de la letra B, dice Estado ruso. Aquí nos van dando varias claves. Después, administra los medios de producción y busca la eliminación de clases sociales. Claramente se refiere al socialismo. Entonces sería 1B. ¿Por qué razón? En Rusia, bueno, en este régimen totalitario de la URSS con Stalin, la corriente del stalinismo, pues en sí la forma de gobierno también es de tipo socialista. De hecho, después de la Revolución Rusa, que de hecho la Revolución Rusa tuvo este objetivo de derrocar
el régimen del zar Nicolás II, que era de tipo absolutista. Cuando lograron derrocar esta monarquía, pues el tipo de gobierno que adoptó Rusia fue de tipo socialista. ¿Y qué es el socialismo? Es, digamos, este modelo político, modelo económico. Saludos a todos los que se están uniendo a live, gracias. En el cual los medios de producción digamos, los administra el gobierno. Hay una economía planificada, se disuelven, digamos, estas clases sociales características del capitalismo, y por lo general el socialismo también siempre tiende a una dictadura, siempre se quiere llegar al comunismo. Hola Melissa, Mariana, saludos. Entonces, por esta razón, la parte de el Estado ruso quedaría con el socialismo. De hecho, el mismo nombre de la URSS tiene que ver con el socialismo. Por ejemplo, bueno, las siglas significan la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pues ahí también les puede dar la clave. Y luego el inciso C, que dice sistema político que se desarrolló en Italia, que concentró el poder en un pacto político y en su líder supremo, pues fue el fascismo. Habíamos dicho que en Italia la corriente fue la del fascismo. Amandita, hola, ¿qué tal? Saludos. Aarón dice la 22 es la A. Ok, ahorita pasamos con la 22. Entonces, bueno, básicamente la 21 ya la contestamos, ¿no? Dijimos que es fascismo 3C, sería 1B, 2A y 3C. La respuesta del inciso, de la pregunta 21, la respuesta de la 21 sería la D. Ahora sí pasamos con la pregunta 22. Aarón dice que es la A. Vamos a ver qué dice. Creo que ahí lo pueden ver bien. Dice, completa el siguiente enunciado. Por su carácter tal y tal, nos pide rellenar aquí los espacios, elevados al extremo, el gobierno encabezado por Benito Mussolini en la Italia fascista, se identifica como un régimen totalitario. Hola, ¿qué tal, Leo? Gracias por unirte. Entonces, chicos que ya están adentro, igual pueden ir comentando las opciones que consideren que sean las acertadas, y pues las iremos explicando, ¿no? Poco a poco. Dice la del inciso A. Por su carácter nacionalista y militarista, elevados al extremo, el gobierno encabezado por Mussolini en la Italia fascista, se identifica como un régimen totalitario. Sí, así es, de hecho, esa es la respuesta correcta. Ya que, bueno, sí hay una diferencia entre nacionalista y nacional. Después dice socialista, y habíamos dicho que la característica socialista es más de Rusia, es decir, de la URSS, entonces quedaría descartada. Luego dice democrático, y pues no. También habíamos quedado que estos regímenes totalitarios son antidemocráticos, no hay elección popular, simplemente un dictador es quien está en el mando. Y luego poder popular y republicano, tampoco. Así que esa sería la respuesta correcta. Pregunta 23. Aarón dice es el inciso D. Vamos a ver qué dice. Hola Lionel, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos chicos, que se vayan uniendo. ¿Cómo están? Dice, en el contexto histórico, en la entreguerra, fueron características del fascismo: la democracia y el militarismo, el corporativismo y el absolutismo, el nacionalismo y el socialismo, o el militarismo y el nacionalismo. Bueno, en este contexto histórico entreguerra, es decir, entre este periodo histórico del mundo entre guerras, que es el que estamos viendo, características del fascismo, que nuevamente comparten, yo creo, entre todos los demás regímenes. Aarón, dices que es
El inciso D, militarismo y nacionalismo. Así es, correcto. Muy similar al anterior. Porque las demás dicen democracia y militarismo, corporativismo y absolutismo, nacionalismo y socialismo. Sí saqué 103 en el último simulador. Oye, pues te fue bastante bien, ¿eh? 103 es un muy buen puntaje, un muy buen resultado. Yo creo que sí subes, porque inclusive lo que decíamos ayer es que eh, no es para que se confíen, pero el examen original suele ser un poquito más general, donde a lo mejor sí tienes que usar mucho esta parte del sentido común, la lógica, pero yo creo que te va a ir mucho mejor. ¿Cuántos aciertos piden en tu opción que quieres? Funk, hola, ¿qué tal? Saludos a todos los chicos que se están uniendo. Estamos aquí en live de curso aragonés, historia universal, tema mundo entre guerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Digamos que es la continuación del tema de ayer. Amandita, gracias por acompañarnos también. Ahí está, creo que ahí ya se ve. 100 aciertos. Pues mira, de hecho te piden menos de los que sacaste, entonces seguramente sí los sacas. Nada más ahí sería cuestión de tener confianza, controlar los nervios y vas a ver que te irá muy bien. Mucho éxito, Aarón. Igual cualquier duda o cosa que necesites, pues aquí andamos, ¿va? Bueno, entonces vamos a ver qué dice la pregunta 24. El dominio de los regímenes totalitarios en Europa y el resentimiento de Alemania por los resultados del Tratado de Versalles fueron dos de las principales causas para el estallido de la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española o la Revolución Rusa. Como ven, chicos, comiencen a poner sus respuestas, cuál consideran que es la correcta, y pues ahorita explicamos la pregunta. Aquí están comentando. Dream Kakwe. Luego me cuesta trabajo decir sus usuarios. Dice el inciso B, Capi Alan B, Amandita B, Aaron B, Astrid o Astrid la B. Y están en lo correcto, chicos. La respuesta de la 24 es el inciso B. ¿Por qué razón? Vamos a volver a leer la pregunta. El dominio de los regímenes totalitarios, que es lo que ya habíamos hablado hace unos momentos, en Europa, y el resentimiento de Alemania por los resultados del Tratado de Versalles fueron dos de las principales causas del estallido de, bueno, aquí tenemos dos factores, regímenes totalitarios y el Tratado de Versalles, y claramente sí fueron causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Los regímenes totalitarios, estos países, de hecho, líderes de estos regímenes, participaron en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el nazismo en Alemania, claramente Alemania fue el país protagonista de la Segunda Guerra Mundial. La URSS también participó, Italia, que fueron parte del eje, es decir, del eje Berlín-Roma-Tokio. Entonces, sí fue una causa. El Tratado de Versalles también fue una causa. ¿Por qué razón? Habíamos dicho en el live anterior que el Tratado de Versalles se dio para brindar paz, es decir, para terminar, o se dio como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y este tratado afectó severamente a Alemania. Entonces creó un gran resentimiento en este país, por lo cual, pues, se impulsó ya la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí estamos empezando a entrar en el terreno de la Segunda Guerra Mundial. Joshua, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya listo para este repaso? Espero que estés activo ahí comentando las respuestas que consideres. Entonces, por esa razón es la respuesta la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver qué dice la pregunta 25. Creo que se ve un poquito cortado. Ahí está.
¿En cuál inciso se describen factores causales que antecedieron al estallido de la Segunda Guerra Mundial? Santiago, hola, ¿qué tal? Inciso A, la tensión de la Guerra Fría y la rivalidad espacial entre Estados Unidos y bueno, ahí tendría que decir la URSS, vamos a escribirlo. B, el asesinato, bueno, de una vez vamos a irlas descartando, ¿les parece bien? Igual si la están leyendo, pueden ir ahí comentando la opción que consideren. Aarón, inciso C, Leslie la C, Fanny, inciso C, ok, todos están yendo sobre la C, ahorita vamos a ver qué dice la C. No puede ser la A, que dice la tensión de la Guerra Fría y la rivalidad espacial entre Estados Unidos y la URSS, porque esto se dio en el contexto de la Guerra Fría, tal cual, Guerra Fría, y esto se dio después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de este periodo. Ya hablaremos ahorita de la Guerra Fría. Unicornio la C, tiene canal de YouTube. Sí, de hecho, por ahí está el canal del curso aragonés de YouTube. Leslie, gracias por darle me gusta. Entonces, ahí vamos a estar subiendo los lives, así que estén muy atentos. B, tampoco puede ser la B, el asesinato del archiduque Francisco Fernando y la invasión hacia Polonia. Bueno, la invasión de Alemania a Polonia sí fue una causa de la Segunda Guerra Mundial, pero el asesinato del archiduque no, ese fue de la Primera Guerra Mundial. Después, el rencor alemán por el Tratado de Versalles y el surgimiento de regímenes totalitarios, así es. De hecho, si leemos con atención la pregunta anterior, pues nos da la respuesta de la segunda, ¿no? Entonces, está en lo correcto. La respuesta es el inciso C. El rencor alemán por el Tratado de Versalles y el surgimiento de regímenes totalitarios. Sí, tampoco sería la D. Vamos con la pregunta 26. Dice lo siguiente: con este suceso comenzó la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ya están más participativos, eso me gusta. Llora la bola, dice inciso A, Joshua la A, Dirk la A, Leslie, Amandita, Fanny, Unicornio, todos están yendo por la A. Vamos a ver qué dice. La invasión de Alemania a Polonia, la intervención de Alemania a Francia, el ataque nipón de Japón a Pearl Harbor o el asesinato de Francisco Fernando. Nuevamente descarte. El asesinato de la Primera Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor, suceso con el cual Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, no causa en general de la misma. La intervención de Alemania a Francia, que de hecho sí, Alemania sí intervino en Francia, pero no fue la causa principal. Entonces, correcto chicos, Amir, así es la A. La invasión de Alemania a Polonia, y esto sí es muy importante que lo recuerden, porque igual al momento de hacer estos paralelismos de la Primera Guerra Mundial con la Segunda, a veces nos confundimos. Entonces, acontecimiento con el cual inician las guerras mundiales. De la primera, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, y de la segunda, la invasión de Alemania a Polonia. Entonces, inclusive en preguntas de cronología, por lo general, de la primera o de los primeros sucesos es esta invasión. ¿Por qué razón? En el momento en el que Alemania hace esta intervención, esta invasión a Polonia, todos los países empiezan a movilizar, ya que para eso también ya están formados los grupos, las alianzas. ¿Cuáles eran? Por un lado teníamos el eje Berlín-Roma-Tokio, conformado por Alemania, Japón e Italia. Y por otro lado teníamos a los aliados con Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la URSS. Saludos a todos los chicos que se están uniendo a live. Estamos aquí respondiendo las preguntas de Historia Universal, repasando el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la invasión Alemania a Polonia. Es correcto. Vamos a ver qué dice la 27. ¿Qué importancia histórica representó la invasión ordenada por Adolfo Hitler contra el territorio de Polonia en septiembre de 1939?
Inciso A, dicho acontecimiento marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Inciso B, con este hecho comenzó la Segunda Guerra Mundial. Inciso C, fue la causa por la cual las potencias decidieron levantar el muro de Berlín. Inciso D, fue la base para restaurar en Europa del Este el sistema socialista. Unicornio, esto va a venir en el examen. Pues no sabré decirte con exactitud si estas mismas preguntas van a venir, seguramente no, pero lo que sí es los temas. Estamos basándonos en el temario, claramente, del examen, que de hecho se aplica tanto para bachillerato como licenciatura. Estos temas de las guerras mundiales de cajón vienen, y pues también esta parte de las causas también son muy comunes. Entonces seguramente sí puede venir una que otra pregunta, a lo mejor no igual, pero tal vez sí muy similar. Joshua la B, bueno, todos están comentando que la B. Fanny la B, Mary la B, y ahora la bola. Vamos a ver historia de México. Sí, de hecho el primer live que hicimos fue de historia de México. Ya después estuvimos haciendo de historia universal para variarlo un poco. Igual nos estuvieron pidiendo, pero seguramente mañana haremos de historia de México, también para tocar un poco ambas. Gislem la B. Ahora vamos a ver las respuestas. Sí, la respuesta correcta es el inciso B. Está sencilla, ¿no? Ya lo habíamos comentado, similar a la anterior. Creo que ya no hay falla en esto. Acontecimiento con el cual inicia la Segunda Guerra Mundial, invasión de Alemania a Polonia. Entonces, ahí está. Vamos con la pregunta 28. Ahí está. Saludos, chicos, todos los que se están uniendo a live. Ale, gracias por compartirlo. Bueno, son varias personas, pero pues bienvenidos todos. Así que sigamos con la pregunta. Dice la 28. Cuando Winston Churchill firmó la Carta del Atlántico durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿era el rey de Inglaterra, el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Inglaterra o el presidente de Francia? SSC, hola, ¿cómo estás? Jesús la B, S05 la B, Joshua, ¿quién era Winston? Pues miren, contexto un poco de esta pregunta, referente a un personaje. Pues había grandes líderes de las guerras mundiales. Hola Lady, ¿qué tal? De la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que los grandes líderes, al menos del grupo de la Triple Alianza, eran de Inglaterra. Bueno, recordemos primero quiénes formaban la Triple Alianza. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la URSS. De la URSS, el líder era Stalin. De Inglaterra era Churchill, ¿ok? Winston Churchill. Y de Estados Unidos, primero fue Roosevelt, el presidente Roosevelt, y después fue Harry Truman, quien ordenó el envío de las bombas atómicas. Pero entonces en este caso, Churchill, ¿quién era? El primer ministro de Inglaterra. La respuesta es el inciso C. Entonces todos los que están comentando, Dan la B, Burita la D, Helen la C, Hus la C. Sí, chicos, no puede ser la B, porque el presidente de Estados Unidos fue Roosevelt, y el presidente de Francia, no recuerdo quién era en ese momento, pero Churchill fue de Inglaterra. Que primer ministro es algo muy similar a decir presidente, ya que en Inglaterra no se maneja, no hay un sistema presidencial como tal, es más un sistema parlamentario, donde pues, se tiene un primer ministro, que es casi como un presidente. Entonces sería Churchill. Vamos con la siguiente pregunta. 55.
Ali, gracias por darle like al en vivo. Ahí está. Pregunta 29. ¿A raíz de qué acontecimiento Estados Unidos se incorpora a la Segunda Guerra Mundial? Inciso A, tras el hundimiento de Lusitania en aguas del Atlántico por submarinos alemanes. Inciso B, tras el ataque sorpresa de Japón sobre la base militar de Pearl Harbor. Inciso C, cuando Francia capituló al ser invadida por las tropas de la Alemania nazi. O inciso D, poco antes de que el desembarco angloamericano en Normandía fuera autorizado. Comenten, chicos, cuál consideran ustedes la respuesta correcta. A ver, dice Llora la bola la A, Daira la A, Vale la B, ay, Llora la bola, ahora sí ya la B, muy bien, que lo corregiste. Usher la A, B, la A. Bueno, aquí muchos están entre la A y la B. La B, la A, la B, la A. Es normal que lleguemos a confundirnos porque tienen que ver. ¿Qué pasa con el inciso A? Tras el hundimiento de Lusitania en las aguas del Atlántico por submarinos de alemanes. Pues, ¿qué creen? Este acontecimiento sí marcó el ingreso de Estados Unidos a la Guerra Mundial, pero de la primera, no de la segunda. Y ahí está el detalle. Muy bien, como dice Llora la bola, me confundí que fue en la Primera Guerra Mundial, así es. Ahorita vamos a hacer un cuadro de comparación entre acontecimientos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial para que los tengamos bien diferenciados. Entonces, quedamos que este fue el acontecimiento, pero de la primera. Así que la respuesta es el inciso B. Tras el ataque sorpresa de Japón sobre la base militar de Pearl Harbor. Y pues esta pregunta también puede venir formulada de diferentes maneras, pero la esencia de la pregunta es acontecimiento con el cual Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial. Todos los que pusieron el inciso B están en lo correcto. Jesús, muy bien, la B es el bombardeo por parte de Japón a Pearl Harbor. Pearl Harbor fue una base naval de Estados Unidos ubicada en Hawái. Entonces, a raíz de este acontecimiento, Estados Unidos entra a la guerra y le declara tal cual la guerra a el eje. Entonces, se va con los aliados. ¿Quiénes fueron las alianzas? Por una parte, el eje Berlín-Roma-Tokio, donde estaba Alemania, y los aliados, donde estaba Estados Unidos. Así que espero haya quedado claro esta diferencia. Pasamos con la siguiente, pero creo que casi no se ve esta pregunta, ni aunque le haga zoom. Pero bueno, igual te las voy a ir explicando. Ahí está. Pues nuevamente son personajes y hay que relacionarlos. Unicornio ya dice la B. Dice lo siguiente, por si no alcanzan a leer. Personajes, tenemos a Roosevelt, a Stalin, Francisco Franco, Hitler y Churchill. Luego, referencias. Líder de la Unión Soviética que impulsó los planes quinquenales. Esta la vamos a ir respondiendo directamente. Este personaje fue Stalin. Stalin fue el líder de la Unión Soviética, es decir, de la URSS, que formaba parte de los aliados. Después, estadista alemán que sostuvo como ideal la superioridad aérea y que expandió el potencial militar y territorial del eje. Ese fue Hitler, estadista alemán. De hecho, con esa misma referencia de las nacionalidades de cada uno,
ya es fácil distinguirlos. Rusia, Stalin, Alemania, Hitler. Después dice, primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial. Y igual ya lo dijimos en la pregunta anterior, que el líder de Inglaterra fue Churchill. Después, presidente de Estados Unidos que impulsó el nuevo trato y posteriormente declaró la guerra contra el eje. ¿Quién fue este presidente? Roosevelt, de Estados Unidos. Y finalmente, caudillo que dirigió el golpe falangista en España y luego estableció una dictadura, Francisco Franco. Básicamente son los líderes de la Segunda Guerra Mundial. En la URSS, Stalin; en Alemania, Hitler; en Inglaterra, Churchill; en Estados Unidos, Roosevelt; y en España, Francisco Franco. Ahora aquí ya me están poniendo todos. Jesús dice la C, llora la bola a la D, bolita MX, según me gustan mucho sus username. D, D, C, D, 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 D. Bueno, todos la D. A4, sí, B1, C5, D2 y E3. Así es, chicos. Unicornio, Islem, así es la D. Entonces, para que tomen nota de quiénes fueron los líderes de la Segunda Guerra Mundial. Es simplemente distinguir de qué país fueron líderes, de sus nacionalidades, con eso ya la tienen. Brillito dice, ¿en qué pregunta estamos? En la 30, pero de hecho ya la acabamos de contestar, así que vamos a pasar a la 31. Sebum, gracias por compartir el live. Creo que ahí la puedan ver. Ahí está. Dice, ¿cómo se conoce el acuerdo establecido por los países aliados, es decir, Estados Unidos e Inglaterra, así como por la URSS en febrero de 1945 para dividir al territorio alemán en 4 zonas de ocupación al ser derrotada Alemania? Comenten si se saben la respuesta. Ahorita la explicamos. Conferencia de Yalta, Pacto Ribbentrop-Molotov, Operación Barbarroja o Desembarco en Normandía. Joshua la A, Rápidos y Furiosos la A, Jesús la A, Amir, Melanie, Dir, ok, Usher la A. Muy bien, pues básicamente todos se saben las respuestas. Yo creo que más que nada aquí estamos repasando, ¿no? Yo creo, pero sí, es el inciso A, la conferencia de Yalta. Esto se dio ya finalizando la Segunda Guerra Mundial o después de que haya culminado. Fue una reunión entre países líderes, entre países victoriosos, vencedores, que fueron los aliados, es decir, Estados Unidos, la URSS, Francia e Inglaterra. Y en esta conferencia, bueno, entre muchas de las cosas que se acordaron, la principal fue el dividir Alemania en 4 zonas de ocupación. ¿Por qué 4 zonas de ocupación? Porque serían administradas estas zonas, estos territorios, por cada uno de los países vencedores. Una parte era para Estados Unidos, una parte para la URSS, otra para Inglaterra, otra para Francia. Entonces, esto se determinó en la conferencia de Yalta, ya culminando la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta parte de la división de Alemania en 4 zonas de ocupación fue una consecuencia, ojo, fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Hola, Alastor, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, like. Bienvenide. Entonces, ¿qué les parece si seguimos avanzando? Creo que porque vean la pregunta. Ahí está. Dice,
Durante la conferencia de Yalta, a punto de concluir la Segunda Guerra Mundial en 1945, se acordó dividir a Alemania en 4 zonas de ocupación para Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia, crear una organización que velara por la paz y la seguridad internacional, el desembarco aliado en el puerto de Normandía para rescatar a Francia de la invasión nazi, o el ataque de Pearl Harbor en contra de la flota estadounidense en el Pacífico. Esta está sencilla, ¿no? Es básicamente lo que vimos en la pregunta de arriba. Jesús lo acabo de explicar, exactamente, para que no se nos olvide. Bolita la B, Amandita la B. Bueno, ¿por qué pusieron la B por ahí? Crear una organización que velara la paz y la seguridad internacional. Pues de hecho, ojo aquí, en el inciso B, hubo una conferencia en la cual sí se creó esta organización, que fue la ONU, una organización mundial con el objetivo de preservar la paz. En la Primera Guerra Mundial fue la Liga o la Sociedad de las Naciones, pero en la Segunda Guerra Mundial fue la ONU, no lo que ahorita conocemos como la ONU. Pero, ojo aquí, la ONU no se creó en la conferencia de Yalta, se creó en la conferencia de San Francisco. Entonces, esa es la diferencia. Fueron dos de las conferencias más importantes de la Segunda Guerra Mundial. En la de Yalta, ya habíamos dicho, fue esta del inciso B. División de Alemania en 4 zonas de ocupación: Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. Bolita, no me equivoqué, es la creación de la... Exactamente, la creación de la ONU es la de San Francisco, pero no pasa nada. Entonces sí podemos equivocarnos un poco. Espero puedan ver la pregunta 33. Denme un segundo. Dice: ordena cronológicamente los siguientes sucesos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial: asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, desembarco aliado en el puerto de Normandía, formación de los bloques militares, Triple Alianza y Triple Entente, invasión de Alemania y Francia, ataque japonés a Pearl Harbor, firma de Tratado de Versalles y Revolución Rusa. Estoy poniendo la A, pero creo que ni siquiera se ven todavía los incisos. A ver. Bueno, vamos a ir ordenando. Primero, obviamente, se dio primero la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, buscamos el primer acontecimiento de todos. Podríamos pensar que es el asesinato de Francisco Fernando, pero recuerden que antes de que se diera este hecho, que es con el cual inicia la guerra, pues se dan las alianzas, se da la formación de las alianzas. De la Primera Guerra Mundial fueron la Triple Alianza y la Triple Entente. De la Segunda Guerra Mundial fue el eje Berlín-Roma-Tokio, y después los aliados. Entonces, aquí nuestro primer punto sería este de aquí: la formación de bloques militares, Triple Alianza y Triple Entente, el número 3. Después, ahora sí, el asesinato de Francisco Fernando. Damián, gracias por compartir el live. Entonces, el siguiente número sería el 1. Los vamos a ir descartando. ¿Cuáles nos faltan? Desembarco aliado en Normandía. Esto fue de la Segunda Guerra Mundial. Invasión de Alemania a Francia. Esto también fue de la Segunda. Después le seguiría la 6, la Revolución Rusa. De hecho, la Revolución Rusa estalló paralelo a la Primera Guerra Mundial, por ahí de la tercera etapa. Entonces, Revolución Rusa. ¿Y cómo va a terminar la Primera Guerra Mundial? Con
la firma del Tratado de Versalles. Entonces sería el 5. Y ahora sí ya pasamos con la Segunda Guerra Mundial. Tenemos nada más estos dos: invasión de Alemania a Francia y ataque japonés a Pearl Harbor, y después desembarco aliado en el puerto de Normandía. Primero se va a dar la invasión de Alemania a Francia. Esto se dio en la primera etapa, que de hecho, bueno, ya me están comentando un poco, Jesús. Entonces, con solo entender el primero se puede saber qué es la D. Vamos a ver qué dice la D. 6. Creo que están confundiendo con esto de aquí abajito, pero en sí las opciones son estas de acá arriba. Estas de acá. Entonces, ahorita las revisamos, pero para que no se vayan a ir con estas de aquí, que son de otra pregunta. ¿Va? Creo que ahí la pueden ver. Ahí está. Dice Joshua, empieza con la 3, llora la bola, ya no entendí. Final de Versalles, es que uno empieza con la 3 y termina con la 4, sería la B. Con razón. Sí. Miren, ahorita olvídense de las respuestas. Miren, no le hagan caso a esta de aquí abajo, porque es de otra pregunta. Entonces nada más vamos a enumerar estos acontecimientos de aquí, y pues ahorita ya lo comparamos con las opciones. ¿Les parece bien? Sí, disculpen, creo que ahí se estaban confundiendo con el de abajo. Es como está en dos partes. Pero bueno, recapitulando. Primero el punto 3, formación de Triple Alianza y Triple Entente, que fueron las primeras alianzas de la Primera Guerra Mundial. Después, el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, que fue el acontecimiento con el cual inició o dio origen a la Primera Guerra Mundial. Después el punto 6, la Revolución Rusa, que estalló en la tercera etapa de la Primera Guerra Mundial. Y finalmente, de la Primera Guerra Mundial, la firma del Tratado de Versalles, que es con lo cual ya concluye definitivamente esta guerra. Después, pasando a la Segunda Guerra Mundial, el siguiente punto sería el 4, que dice invasión de Alemania a Francia y ataque japonés a Pearl Harbor. En la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial, llamada Guerra Relámpago, Alemania va a tener el protagonismo y va a empezar una serie de campañas militares donde va a intervenir en muchos países. En Alemania, posteriormente Bélgica, me parece, de hecho te les digo bien cuáles fueron, pero entre esos países intenta intervenir Francia, y de hecho lo logra y lo divide en dos. Y en la tercera etapa, cuando Estados Unidos ingresa a la guerra, fue por esto, por el ataque japonés a Pearl Harbor, ¿no?, que se dio después y también en esta Segunda Guerra Mundial. Y finalmente sería el punto número 2, que dice el desembarco aliado en el puerto de Normandía. Ya en la última etapa, cuando los países del eje empiezan a debilitarse, se logra rescatar a Francia, por así decirlo, liberarlo de Alemania, que hemos dicho que lo había invadido en la primera etapa. Entonces, el desembarco en Normandía por lo general se va a dar ya en las últimas fases o ya en la última etapa, de los últimos hechos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces queda 3, 1, 6, 5, 4, 2. Jesús, con razón. Empieza con la 3 o con la 1. Empieza con la 3. Primero se forman las alianzas, ¿ok? Y ya después se da el asesinato del archiduque, con el cual ya inicia la guerra. Amandita, así es, inicia con la 13. Entonces ahora sí pasamos con las opciones. Nat, acabo de sacar 80 en un simulador y ya me estresé. No, Nat, no te estreses. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te está fallando por ahí? Que a lo mejor, que de hecho no es bajo, 80 puntos. No sé cuántos necesites, pero seguramente sí los vas a poder subir. Habilidad matemática. Pues de hecho, me parece que antes de este live hubo habilidad matemática, o me parece que va a haber después, ahorita les confirmo,
pero estén atentos a los lives porque va a haber también repasos muy buenos de matemáticas. Jesús, yo tengo examen el domingo. Mucho éxito, Jesús. Confíen en ustedes. Joshua también. Yo la bola. Muy bien, gracias por los buenos ánimos. Tú puedes. Nat, yo el sábado. Pero no se estresen, chicos. Básicamente lo que saben, lo que estudiaron en este tiempo, solo intenten de alguna manera reforzarlo, por así decirlo, sus puntos fuertes, y concéntrense mucho. Van a ver que les va a ir muy bien a todos. De hecho, ahorita, a pesar de que ya falta poquito, para los que ya van a hacer el examen sábado o domingo, toda esta semana va a estar repleto de lives, tanto en la mañana como en la tarde, de todas las materias. Así que si necesitan algo, pues no duden ahí en escribirnos. Entonces, ¿qué les parece si continuamos? 316542 es, aquí está, tal cual, el inciso B. Déjenles pongo, les acomodo aquí la imagen. Ahí está. Bueno, en esta no pudieron participar mucho porque no se veían las opciones, pero pues creo que se explicó, ¿no?, la parte de la cronología. En esta sí ya van a poder comentar. Ya aquí sí ya se ven bien las opciones. Un poco más por acá. Nova, yo el sábado, mucho éxito, Nova, mucho éxito. Ok, ya están comenzando a poner las preguntas. Y chicos, recuerden seguirnos en todas las redes de Curso Aragonés. Está poniendo la C, Jesús la C, Llora la bola la B, Rápido y Furiosos la C. Llora la bola, ¿en cuál estamos? Estamos en la 34, ¿va? En la 34, que básicamente nos pide relacionar columnas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, acontecimientos referentes a una o a otra guerra. Valecita la C, Melanie la C. Pues como todos están comentando la C, vamos a irnos directo con la C, a ver qué dice. Jesús, ¿se puede saber, ya que si identificamos una, rápidamente podemos saber cuál es la respuesta, ¿no? Sí, de hecho es una buena estrategia, identificar como una que estés muy seguro y que no aparezcan las demás. A lo mejor sabes que esa es la opción correcta, pero tampoco hay que confiarse y irse directamente. Siempre es bueno comprobar todas, porque luego hay trampas y no te das cuenta que en la otra opción pues también tenía una que sí era, y en la que tú pusiste puede que haya una parte que no coincida. Entonces sí es bueno verificar todo. Bueno, ahí Gislem dice que es la B. Entonces tenemos ahí dos opciones, ¿no? La B o la C. Dice, referencias: Alemania invade a Polonia. Esto fue de la Segunda Guerra Mundial, clarito de la Segunda, es con lo cual inicia. Entonces sería B1. Después, hundimiento de Lusitania. Esto fue de la Primera, fue con lo cual Estados Unidos ingresa a la guerra. Entonces sería A2. Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja, chicos, se dio en la Segunda Guerra Mundial. Fue en la cual Alemania le declara la guerra a la URSS, rompiendo su pacto de no agresión. A eso se refiere. Entonces sería la B con la 3. Después, Conferencia de Yalta. Conferencia de Yalta es de la
Segunda Guerra Mundial. Revolución Rusa es de la primera. Alemania envía a México el telegrama Zimmermann es de la primera. Entonces quedaría A, 2, 4 y 5. A, 2, 4 y 5. B, 1, 3. Ah, chinga. Esperen. Sí. Tengo aquí la 5. Ah, ya sé que. B, 1, 3 y 4. Ah, ok, este es 4. B, 1, 3, 4 y... Sí, es el inciso C. Disculpen, me hice un poco de bolas por mis números feos, pero es la C. Entonces, quedamos que, muy bien, todos los que pusieron la C, gracias Jesús, Amir. Quedamos que de la Primera Guerra Mundial, hundimiento de Lusitania, Revolución Rusa y el telegrama Zimmermann. Y de la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade a Polonia, Operación Barbarroja y la Conferencia de Yalta. Ahí está. Para distinguir la Primera de la Segunda Guerra Mundial. Amandita dice, ¿dónde puedo hacer examen simulador gratis? No sabría decirte con exactitud. Igual podríamos ahí investigar unas páginas de internet. Seguramente hay varias donde se puede. Amir la C, 36 la B. Ok, vamos a pasar con las siguientes para no estancarnos en esta pregunta. Ahí está, Mandita. Gracias, Jesús. Dice la 35. Periodo histórico contemporáneo que se caracterizó por las constantes fricciones entre las dos superpotencias mundiales durante la segunda parte del siglo XX. Aquí ya se pone interesante. Ya salimos de la Segunda Guerra Mundial y entramos al siguiente periodo. ¿Cuál creen que sea la opción correcta? ¿Guerra del Golfo Pérsico, Guerra Fría, Guerra de Sucesión o globalización? Anoten sus respuestas. Chicos, bueno, antes de seguir con la pregunta, tengo ahí un pequeño dato que darles. De hecho, igual ahorita derivado de lo que nos preguntó Amandita, si no recuerdo mal que fue ella, respecto a examen de simulación que puedan hacer totalmente gratis y en línea, pues pueden hacer un examen de simulación del curso aragonés únicamente mandando un mensaje a un número de WhatsApp. No los vamos a hackear, es totalmente gratis para quienes lo necesiten. Entonces les voy a poner el número aquí en pantalla para que lo registren y pues manden mensaje para que puedan hacer su examen simulación. ¿Va? Déjenles pongo el número y ahorita continuamos con las preguntas. Pero muy bien ahí todos los que están comentando las respuestas. Denme un segundo. 55, 40.
Espero que puedan ver ahí el número para que lo puedan copiar. También se los voy a poner aquí en los comentarios. Ahí está. Para quien lo necesite, recuerden mandar mensajes a ese número de WhatsApp. Sí, es gratis, simplemente con una pequeña identificación. Ahí, para quien les sea de ayuda, creo que es un buen recurso que pueden aprovechar. Por nada, rápidos y furiosos. ¿Vale? Entonces, ahí está el número y pues nada, continuamos. Entonces, ya varios habían comentado la respuesta de la pregunta 36. Entonces, vamos a ver, me estaban poniendo que era la B. De nada, Mandita, Andy. ¿Para qué es el número? Por si quieres hacer un examen simulación en línea por parte de Curso Aragonés, solamente mandas mensaje a ese número, Andy, y pues es totalmente gratuito, ¿vale? Y pues también no les vamos a hackear sus datos, únicamente a lo mejor van a poner su nombre o alguna otra identificación que ahí les van a ir asesorando. Por nada. Entonces dice, Estados Unidos y tal, es para rellenar, se confrontaron política e ideológicamente durante el conflicto internacional conocido como... no, estamos en la 35, perdón. Sí, es la Guerra Fría, inciso B. Es que me norteé un poco por el pequeño comercial, pero es la Guerra Fría. Es muy interesante este tema de la Guerra Fría. Aquí ya es un periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Jesús dice, la otra no se ve. Vamos a ver, ahorita ajustamos, no te preocupes. Bueno, ahorita ajustamos la que sigue, pero decíamos que la Guerra Fría fue este periodo después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se enfrentaron dos grandes potencias, que de hecho en la Segunda Guerra Mundial eran aliados, eran parte de los aliados, que fue Estados Unidos y la URSS, que de hecho ni siquiera se caían bien cuando eran aliados. ¿Por qué razón? Ellos representaban dos modelos políticos y económicos totalmente opuestos. Estados Unidos representaba al capitalismo y la URSS al socialismo. Entonces, básicamente la Guerra Fría se basó en este enfrentamiento socialismo contra capitalismo. Se basó en que estas grandes potencias compitieran para demostrar al resto de los países qué modelo era el mejor y el que tenían que adoptar. Entonces fue un periodo en el cual se dieron muchos conflictos internacionales derivados de esto, pero nunca hubo un enfrentamiento bélico directo entre estas dos grandes potencias. Si no hubiera sido algo así como una tercera guerra mundial, y por eso el nombre de Guerra Fría, porque simplemente fue un periodo de mucha tensión. Entonces, en eso se basó la Guerra Fría, en pocas palabras. Spoiler, ganó el capitalismo porque en 1991 se derrumba la URSS, se cae la Unión Soviética con el acontecimiento que fue la caída del muro de Berlín. Unicornio, una pregunta, ¿todo esto vendrá en el examen? Pues exactamente, como dice Jesús, a lo mejor no viene tal cual las preguntas, y sí, qué fortuna, pero seguramente sí preguntas muy similares, porque son los mismos temas. Entonces, Guerra Fría, ¿no? Ese es el contexto de este acontecimiento. Vamos a ver qué dice la pregunta 36. Elige el inciso que completa correctamente el siguiente planteamiento. Estados Unidos y tal se confrontaron política e ideológicamente durante el conflicto internacional conocido como Guerra Fría. Alemania, la URSS, Inglaterra o Japón. Bueno, qué bueno que lo acabábamos de decir en la pregunta anterior, ¿no? Gran conflicto entre dos superpotencias. Estados Unidos representando el capitalismo y ¿quién representando al socialismo? Muy bien, todos los chicos que están comentando, el inciso B, más que claro, la URSS o Rusia. Entonces, correcto a todos. Ahora sí, pasamos con la otra. Va a ser un lío que la puedan ver porque
Está un poco chico y no sé si lo vean claro, pero lo voy a hacer zoom y me dicen si lo pueden leer, por favor. Déjenlo termino de ajustar, yo les digo. Igual si tienen alguna duda, pues lo pueden comentar. Melanie, una duda. Entonces, ¿la Guerra Fría se basó en amenazas o si hubo un enfrentamiento? Pues no hubo amenazas como tal y enfrentamientos, pues mira, ahí te va. No hubo un enfrentamiento entre estas dos potencias directamente. Es decir, no se enfrentó directamente Estados Unidos contra la URSS. Simplemente, y había tensión, o sea, había tensión en que en cualquier momento sí pudiera desatar esta guerra, pero como ya sabían todos los estragos que dejaban las guerras anteriores, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues nunca se quisieron arriesgar a enfrentarse directamente, porque para esto ya se había creado la bomba nuclear, que fue con lo que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí hubo enfrentamientos, pero entre otros países. Hubo conflictos internacionales, pero por toda esta disputa entre la URSS y Estados Unidos. ¿Por qué? Digamos que el mundo se dividió en dos grandes bloques. Por un lado, los países que, por así decirlo, se aliaron al socialismo, adoptaron el socialismo, y por otro lado, los países que adoptaron el capitalismo. Entonces, Estados Unidos respaldaba a los países capitalistas y la URSS respaldaba a los países socialistas. Entonces hubo conflictos como por ejemplo la guerra de Corea. Corea era un solo país, ¿no? Entonces se dividió en dos. Corea del Norte apoyó al socialismo, fue respaldada por la URSS y China, y Corea del Sur adoptó el capitalismo y fue respaldado por Estados Unidos. Entonces hay un enfrentamiento, pero entre esos dos países. O lo mismo con Vietnam, o también estuvo esta parte del conflicto de los misiles, donde estuvieron muy cerca estas potencias de enfrentarse, pero no pasó nada. Simplemente es esta tensión y esta gran competencia, más que nada, inclusive entre armamento bélico, es decir, desarrollo de armamento, adelantos en muchos sentidos, científicos, tecnológicos, la carrera espacial, etcétera. Entonces, más que nada se basó en eso. Justo, resumen de lo que acabo de decir, de lo que yo acabo de decir, lo que dice Valecita. No solo fue un enfrentamiento, fue para saber qué potencia era la mejor, ¿no? Bueno, sí, para saber también qué modelo era el mejor, si el socialismo o el capitalismo. Jesús, la 36 no se ve. Melanie, gracias, me quedó más claro. De nada, Melanie. Cualquier cosa, ahí mandan un comentario. La 36 no se ve, pero pues les voy a explicar, les voy a decir qué dice. Básicamente nos pide relacionar las opciones, las características, ya sea con el bloque capitalista o con el bloque socialista. Dice lo siguiente, aunque no lo puedan leer, pues se los voy a explicar. Estados Unidos, lo voy a hacer zoom para que yo lo vea. Estados Unidos financió mediante el Plan Marshall a los países de Europa Occidental. Bueno, esto fue del bloque capitalista, ¿ok? Primero, porque nos menciona Estados Unidos, y quedamos que Estados Unidos era el país líder, representante del capitalismo, entonces sería bloque capitalista. Y el Plan Marshall fue una de las muchas políticas implementadas por el capitalismo. Por ejemplo, fueron la doctrina Truman, el Plan Marshall y la creación de la OTAN como organismo militar. En cambio, del socialismo fue el Pacto de Varsovia, la Cominform y la Comecon, que son organismos militares, doctrinas políticas y económicas, obviamente para lograr este objetivo, para ayudar al bloque socialista o capitalista. Después, Europa del Este se constituyó en un bloque de 23 repúblicas soviéticas de la URSS, bloque socialista. Mediante el Comité de Mutua Asistencia Económica, los países del Este impulsaron una economía de Estado.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, sostuvo la estrategia preventiva de los intereses geopolíticos del bloque occidental. La OTAN, quedamos que era del bloque capitalista, organismo militar, entonces sería capitalista. Siguiente, el Pacto de Varsovia surgió como el bloque político militar bajo el liderazgo de Rusia y con capacidad nuclear para sostener los intereses del Este. Pacto de Varsovia, igual, Pastelera 27, muchas gracias por la rosa. Gracias, gracias. Entonces, ya sé que no lo pueden ver, pero ahorita les voy a poner una diapositiva para que quede más claro, ¿va? Así que no se preocupen. Y Pacto de Varsovia, organismo militar de la URSS. La doctrina Truman fue instrumentada por Estados Unidos para evitar la expansión del modelo soviético en Europa occidental. Estados Unidos, capitalista. Ahora sí, vamos bien con la explicación de estas cosas. Amir, muchas gracias por el conito de helado. Se agradecen todos sus regalos. Gracias, gracias. Llora la bola. ¿Cuándo acaba este live? Pues se supone que acaba a las 6:30, pero como empezó 10 minutos antes, yo creo que vamos a extendernos un poquito más. Ahí está. Espero puedan ver bien la diapositiva, en donde hacemos unas diferencias, este cuadro de diferencias entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Y un poco de, por así decirlo, las políticas o las organizaciones de cada uno de ellos. Primero, diferencia fundamental entre capitalismo y socialismo. Ambos fueron modelos políticos, modelos económicos e inclusive sociales, pero totalmente opuestos. De hecho, primero surgió el capitalismo y como respuesta a este, el socialismo. ¿Qué es el capitalismo? Sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza. Entonces, el capitalismo tiene mucho esta característica de la propiedad privada, de la importancia del capital, de este sistema que pocas personas son dueños de los medios de producción y hay muchos trabajadores, muchos obreros, quienes a lo mejor no detentan gran parte de la riqueza, solo una pequeña fracción, pero pues son explotados, ¿no? Bueno, eso en su tiempo, pero a raíz de esas problemáticas surgió el socialismo, en el cual busca abolir la sociedad de clases, es decir, estas clases sociales que se dan derivado de estas diferencias entre la burguesía y el proletariado. Se busca que inclusive los obreros sean quienes sean los dueños de estos medios de producción, que haya una socialización de los bienes, que haya una igual repartición de los mismos. Dice lo siguiente: socialismo, doctrina económica y política que propone la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras, con una igualdad política, social y económica de todas las personas. Es decir, si en el capitalismo, a pesar de que sea funcional, tiene esta desventaja de que hay mucha desigualdad, ¿no? Entre la clase alta, los dueños de estos medios, y entre los trabajadores. El socialismo busca deshacer esas clases sociales y repartir los bienes a todos. Es como un poquito la esencia de ambos. La doctrina Truman y el Cominform fueron políticas que tuvieron el objetivo de implementar ya sea el capitalismo o el socialismo. La doctrina Truman, el capitalismo, y el Cominform, el socialismo. Ahora en el ámbito militar, el capitalismo tuvo a la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el socialismo al Pacto de Varsovia, que era para respaldar a países ya sea capitalistas o socialistas. Y en el ámbito económico tenemos por parte del capitalismo el Plan Marshall y por parte del socialismo a la Comecon, que es esta ayuda mutua económica entre los países, ya sea de un modelo u otro. Espero haya quedado claro esta parte. Ahora lo dije de forma muy sintética para no perder mucho tiempo en esto.
Pero eso fue el contexto de la pregunta, más que nada. Era diferenciar cuál era del capitalismo y cuál era del socialismo. Jesús, se puede resumir diciendo que el capitalismo es de alguien propio y el socialismo de todos. Sí, se podría decir que sí, que el capitalismo es de, por así decirlo, los dueños de los medios de producción es de pocas personas, de un sector social muy específico, y en el socialismo se busca el beneficio para todos. Entonces, sí, esa es una diferencia entre ambos. G, Abril, hola, ¿qué tal? Todos los chicos que se están uniendo. Vamos con la pregunta 37. Ahora sí ya les voy a ajustar esta parte de aquí. Dice, después de la Segunda Guerra Mundial, los países capitalistas formaron una alianza defensiva llamada Fondo Monetario Internacional, Organización de las Naciones Unidas, Pacto de Varsovia u Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si pusieron atención en todo lo anterior, ya sabrán cuál es la respuesta. Entonces, comenten ahí la letrita que consideran que sea la opción correcta. Aline, hola, buenas tardes. Ya estamos por terminar, Aline. Llegas tarde, ¿ya ves? Dirm, dice el inciso D. Rápidos y Furiosos la D. Iam, Lore, Jesse, Gali, Jesús, la D. Así es, Aline, gracias por darle like al live. Así es. En el aspecto militar, el capitalismo pues tiene a la Organización del Tratado del Atlántico Norte o la OTAN. ¿Y cuál fue del socialismo? El Pacto de Varsovia. 38. Desde la intervención de las máquinas y su progreso creciente durante la Revolución Industrial hasta las naves espaciales actuales, la revolución de los transportes ha permitido trasladar cargas mayores y aumentar la velocidad del desplazamiento. ¿Cuáles pueden ser algunas de las principales consecuencias de estos avances? El absolutismo y el mercantilismo, el progreso económico y el equilibrio ecológico, la revolución industrial y la revolución francesa, o la migración y el desempleo. Creo que esta pregunta está un poquito fuera de contexto. Entonces, para no perdernos, vámonos con la que sigue. Estas dos. Yo creo que vamos a terminar con estas dos preguntas el día de hoy. ¿Les parece bien? 39 y 40. ¿Cómo se conoce a la reforma que Mikhail Gorbachev inició a mediados de la década de 1980 para la reestructuración económica de la Unión Soviética? ¿Neoliberalismo, Pacto de Varsovia, Plan Marshall o Perestroika? Si saben la respuesta, coméntenla. Pero básicamente ya en la caída del bloque soviético se dio porque la URSS empezó a entrar en crisis política y crisis económica, ya que el socialismo, al no haber inversión privada ni nacional o internacional, pues a veces tiende a estas crisis económicas. Entonces, la única forma en la que el entonces líder de la URSS, Gorbachev, en ese momento, su solución para evitar, digamos, esta crisis, ¿qué creen que fue? Fue convertir a la URSS en un país capitalista, ingresar al capitalismo a la URSS, y siendo la URSS el máximo país exponente del socialismo, al momento en el que se vuelve el capitalismo, pues en ese momento, digamos, se da la caída de la URSS, se
se desintegra, deja de existir tal cual y pues, se convierte ya en otro país, ¿no? Entonces, después de esto, el capitalismo se logra imponer en todo el mundo, se logra hegemonizar. Y con esto, un nuevo periodo, una nueva etapa que fue la globalización, fue la adopción del capitalismo en todo el mundo y con eso el neoliberalismo. Ok, Aaron, ahorita explicamos qué es el Plan Marshall. Entonces, la mayoría están poniendo que fue el neoliberalismo, pero no. El neoliberalismo no fue una reforma. El neoliberalismo fue un modelo económico que se dio después de que todo el mundo adoptara el capitalismo. O sea, un periodo después, durante la globalización. Pacto de Varsovia, ¿no? La respuesta es la perestroika. ¿Cómo fue que Gorbachev implementó, trajo el capitalismo para evitar estas crisis a la URSS? Con dos reformas, Glasnost y perestroika. Glasnost hacía de la URSS un país democrático, perestroika implementaba capitales privados de inversión. Así que esto sí es importante, dos reformas fueron la perestroika y Glasnost. Con la cual se da la caída de la Unión Soviética, estas dos. Entonces, ya dijimos por qué no puede ser el neoliberalismo. Pacto de Varsovia fue una organización militar de la URSS, tampoco. Y el Plan Marshall fue un plan económico por parte del capitalismo. De hecho, ahorita les digo bien a qué se refiere. Pero fue la perestroika, ¿ok? Jesús dice el Pacto de Varsovia fue en la Primera Guerra Mundial. No, me parece que el Pacto de Varsovia, bueno, habría que ver exactamente cuándo se creó. No sé decirte que fue desde ese momento. Según yo, se creó hasta tiempo después, por la URSS, ¿ok? Pero tuvo este propósito militar de defender a los países del bando socialista. Entonces, Aarón dice 40 la C, no va la C. Bueno, de la 39 quedamos que es la D, ¿no? Pasamos ya a la 40, que ya me están poniendo que es la C. Dice, ¿con cuáles acontecimientos concluyó la Guerra Fría? La Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y la Revolución Cubana, la caída del muro de Berlín y el declive soviético, o el imperio napoleónico y el imperialismo. Jesse Boom, Rápidos y Furiosos la C, Jesús la C, Nova la C, Jesús la C, Astrid la C. ¿Y qué dice la C? Sara, muy bien. La caída del muro de Berlín y el declive soviético. Así es. Esta es la respuesta correcta. Si la Guerra Fría se basó en este enfrentamiento capitalismo-socialismo y la URSS representaba el socialismo, en el momento en el que se da el derrumbe de la Unión Soviética, pues significa que el capitalismo pues, ganó, por así decirlo, se impuso en todo el mundo. Por eso termina la Guerra Fría, ya no hay este enfrentamiento. Y la caída del muro de Berlín representó también este periodo, esta etapa. ¿Por qué? El muro de Berlín dividió la capital de Alemania, es decir, Berlín, en una parte capitalista y otra parte socialista. Entonces se derrumba y se hace totalmente capitalista, me parece. ¿En qué año se dio la caída del muro de Berlín? En 1991. Así que con este acontecimiento marca el final de la Guerra Fría. Esto igual es importante recordarlo. Nova C de casa, exactamente. Bueno, pues ya son las 6:40, entonces hasta aquí el live del día de hoy. Quédense porque sigue otra asignatura. Denme un segundo. Y pues nada, chicos, muchas gracias por conectarse. Cuídense mucho, mucho éxito. Y nos vemos los siguientes días para live de historia y de cívica y ética. Entonces, esténse muy atentos.
¿A qué hora inicia el otro profe? Pues tal cual, después de que me desconecte, ya va a iniciar el otro profe. Espero que les haya servido, rápidos y furiosos. Qué bueno que te sirvió. Amandita, Joshua, I am Lore. Por nada, chicos. ¿Qué sigue? Ahorita les digo que sigue. Para que no se vayan. Sigue habilidad matemática. Entonces, para todos a los que les falle esa materia, por ahí me habían comentado que alguien tenía problemas con esa, entonces va a haber repasos de esa asignatura. Así que, gracias, adiós. Finalizar live.